Hola a todos. A nosotras nos tocó exponer sobre la violencia del conflicto armado interno en Guatemala. Nosotras somos el Grupo 1 y esperamos que les guste nuestra presentación. ¿Qué entendemos por conflicto armado interno? Es el enfrentamiento que se da entre las fuerzas gubernamentales de una nación y grupos armados que están en desacuerdo de forma total o parcial con las creencias, forma de actuar o sistema político de un país. Conflicto armado interno en Guatemala. Fue una guerra civil interna que surgió entre los años de 1960 y 1996, la cual surge debido al enfrentamiento del ejército de Guatemala con civiles subversivos y organizados en una guerrilla. La guerra duró 36 años, dejando como secuela 250,000 personas muertas o desaparecidas. El enfrentamiento armado se desencadenó en Guatemala debido a una suma de fenómenos internos como la caída del arbecismo y el feroz anticomunismo de importantes sectores de la población. Asimismo, intervinieron factores externos como la Guerra Fría y la influencia de la triunfante Revolución Cubana, al alentar a toda Latinoamérica el naciente movimiento guerrillero. La lucha armada inició en Guatemala el 13 de noviembre de 1960, tras un fallido levantamiento de militares nacionalistas en contra del poder instaurado por la contrarrevolución de 1954. En 1962 se fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, movimientos que incluían a oficiales del ejército, estudiantes y activistas políticos. Es importante mencionar las causas del conflicto armado. El país arrastraba consigo varios antecedentes como la diferencia de poder económico y político, el racismo, discriminación hacia los pueblos indígenas o problemas de analfabetismo, la consolidación de comunidades locales aisladas y excluidas de la nación alrededor de los años 40. Principalmente, el enfrentamiento armado forma parte de un fenómeno que cuando se trata de explicar, encontramos que es multicausal, porque no es posible identificar una sola causa que explique por sí misma el desencadenamiento de este conflicto que persiste en el tiempo. En el enfrentamiento armado aparecen como principales actores el ejército y la insurgencia, evidenciando la responsabilidad y participación de los grupos de poder económico, como los partidos políticos y los diversos sectores de la sociedad civil. Por lo tanto, entendemos que el Estado entero, con todos sus mecanismos y agentes, ha estado involucrados en estos actos de violencia. No podemos dejar de mencionar la influencia de los factores ideológicos que han existido a lo largo de la historia de Guatemala y cómo estos contribuyeron a establecer un marco para la legalización de la violencia. Como lo fue el discurso ideológico de la historia oficial, la formación de la cultura racista, la ideología del ejército, el proyecto de ladinización en la historia moderna y el concepto de Guatemala en la época de Ríos Montt. El término ladinización ha sido empleado para describir un proceso por medio del cual los indígenas abandonan sus rasgos culturales y su identidad. Rasgos históricos de la violencia en la sociedad guatemalteca. Desde la independencia en 1821, la estructura de las relaciones económicas, culturales y sociales han sido extremadamente jerárquicas, sostenidas por una enraizada herencia colonial. De esa forma histórica, políticamente, la violencia del país se ha dirigido desde el Estado contra los pobres, los excluidos y los indígenas. Sin embargo, es claro que la suma de todas estas razones históricas no son suficientes para generar la rebelión o la violencia que logra el enfrentamiento armado. A finales de 1950 y principios de 1960 surgieron nuevos fenómenos sociales y políticos que hicieron pensar a algunos estratos sociales excluidos que eran la mejor opción política dentro de su poder. Estrategias militares y grupos guerrilleros. El conflicto armado en Guatemala tuvo su mayor impacto en la población civil no combatiente. En los años 80, la campaña contra insurgentes utilizó un alto nivel de violencia, particularmente en las áreas indígenas. Aproximadamente 150,000 personas murieron como consecuencia del conflicto y entre ellos hay de 40,000 hasta 50,000 desaparecidos. Entre 1963 y 1996, Guatemala fue manejada militarmente por su propio ejército. Según el informe de Guatemala, Memoria del Silencio, en la década de 1960 el ejército estaba repartido en 6 zonas militares y zonas militares centrales en diferentes regiones del país. A finales de la década de 1970, el despliegue militar había experimentado cambios fundamentales, por lo que se establecieron 23 zonas militares a principios de la década de 1980. El presente se ilustra para resaltar la ocupación militar en Guatemala entre 1978 y 1985 y forma parte de un estudio llamado Ejército y genocidio, continuidades y rupturas de las estrategias contrasubversivas del alto mando militar, de 1981 a 1985, estudio realizado durante el año 2019 con el apoyo de la Dirección General de Investigación y el aval de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Las guerrillas fueron quienes asumieron la lucha armada como principal vía para tomar el poder. Estas se formaron de la convergencia de diversos sectores: militares, políticos de izquierda, juventud rebelde y población indígena a inicios de la década de los años 60. Las guerrillas formaban varias agrupaciones con diferentes formas de organizarse y de pensar sobre cómo alcanzar el poder. Estas planteaban una revolución que cambiaría radicalmente la situación socioeconómica y política del país. En sus inicios, el acuerdo entre la coalición opositora a los gobiernos militares en torno a la lucha armada fueron las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC. Los principales grupos guerrilleros que existieron fueron Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, MR13, Fuerzas Armadas Rebeldes FARC, Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, Organización del Pueblo en Armas, ORPA, y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. A pesar de tener un principio estratégico en común, las organizaciones guerrilleras no desarrollaron una coordinación unificada sino hasta 1982, al formar la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, castigando duramente a la población, tanto a la simpatizante como a la no involucrada. Las causas más notables por lo cual ocurrió esta lucha son la pobreza extrema, la injusticia social, la falta de educación, la influencia social y los sueños frustrados de toda una generación. Durante el conflicto armado interno, miles de personas murieron, hubo ejecuciones individuales, colectivas y masivas. Algunos eran selectivos mientras que otros eran indiscriminados. Su objetivo era eliminar a los considerados enemigos. Estos asesinatos se llevaron a cabo sin procedimientos judiciales. La Comisión de Esclarecimiento Histórico registró un total de 626 masacres por parte de las Fuerzas de Seguridad Nacional, de las cuales 420 ocurrieron en 18 meses de 1981 a 1983, llevando directamente a la huida de entre 500.000 y 1.5 millones de personas. Más de 45.000 personas desaparecieron. Las desapariciones forzadas se crearon para sembrar el terror y el miedo entre la gente. El Estado implementó primero esta forma de violencia a través de instituciones como la Policía Nacional. Hubieron muchas víctimas torturadas. La violencia sexual también forma parte de la tortura. Aunque las Fuerzas de Seguridad Nacional y los grupos guerrilleros han llevado a cabo torturas, el Estado ha registrado más casos. Durante el conflicto armado interno en Guatemala, el 99% de los casos de violencia sexual fueron contra mujeres, estos normalmente llevados a cabo por el ejército. 1982 kateko kinato salvale o kinresengan sisi katoke bekatinas dos ikshunyabe. Violencia contra las mujeres durante el conflicto armado. Los conflictos armados afectan de manera diferente a las mujeres. Las hacen más vulnerables a la pobreza, la pérdida del trabajo y la destrucción de sus bienes, más vulnerables a sufrir abusos sexuales. En Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico reportó que la violencia sexual durante el conflicto armado fue una práctica generalizada y sistemática. El 99% de los casos de violencia sexual fueron cometidos contra mujeres, más del 80% mujeres indígenas mayas, un 35% eran niñas. Un ejemplo de estos crímenes es el caso de la comunidad Quechí Sepur Zarco. Todo inició cuando un grupo de campesinos de la comunidad se organizó para obtener derechos legales sobre sus tierras. En lugar de encontrar una solución, fueron encarcelados y desaparecidos por el ejército. A partir de allí, entre 1982 y 1988, el destacamento militar instalado en la comunidad fue escenario de graves violaciones que ocurrían constantemente. Las viudas, hijas y nietas de los campesinos asesinados fueron víctimas de violencia sexual, esclavitud doméstica. Muchas fueron asesinadas. Después de 30 años de buscar justicia, en el 2016, por fin se realizó el juicio del caso Sepur Zarco. 2 exoficiales del ejército fueron condenados a cumplir más de 100 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, violación, asesinato y esclavitud. Un fallo histórico, porque el acceso de las mujeres indígenas a la justicia es fundamental para la consolidación de la paz. Porque Guatemala tiene un futuro que confeccionar. Acompáñanos a tejer los hilos del tiempo. Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la guerrilla representó el 3% de las violaciones de derechos humanos registradas. Una de las 3 formas más comunes de asesinato es la forma de ejecución, estas principalmente a personas con vínculos en el ejército y el gobierno.
El periodo más sangriento y violento fue entre 1978 y 1985, cuando el número de víctimas fue mayor, principalmente de Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, la costa sur y la capital, que eran las operaciones de tierra arrasada. Fue un plan contrainsurgente que se basaba en llegar a los pueblos en donde se sospechaba que la población apoyaba a las FARC y destruirlo completamente, arrasando, asesinando niños, mujeres y ancianos, acabando con las cosechas, matando a los animales y quemando las viviendas. En el día de hoy se llevó a cabo un movimiento armado que tuvo por objeto desconocer al gobierno. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado y no asesinado. ¿Estamos? Porque tenemos nosotros la obligatoriedad de decirle al pueblo, estos son los derechos constitucionales, que haya quien acuse y que haya cómo defenderse. El quehacer político se va a actuar y se va a hacer bajo el punto de vista político. Las armas, solo el ejército. Las armas, solo el ejército. El régimen de 18 meses del exdictador Efraín Ríos Montt fue el más violento de todos los 36 años de guerra civil guatemalteca por la aplicación de la política de tierra arrasada contra las poblaciones indígenas, según un informe de la ONU. Así lo determinó una comisión de las Naciones Unidas que investigó las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, y en un informe presentado en 1999 afirmó que el Estado fue responsable del 93% de los crímenes de lesa humanidad, que dejaron aproximadamente 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Las raíces de la guerra que sufrió Guatemala durante más de 3 décadas se hallan en 5 siglos de opresión y en un sistema político, económico y social que no admite posibilidades de desarrollo equitativo para la mayoría de guatemaltecos. Acuerdos de paz. Después de más de un año de iniciativas y propuestas de la URNG para iniciar la negociación, se realizó un primer encuentro entre el gobierno, ejército y la URNG en octubre de 1987. Al finalizar el encuentro, el ejército y el gobierno anunciaron que no habrían más conversaciones al negarse la URNG a deponer las armas como paso previo a cualquier negociación. Proceso de diálogo con sectores civiles. La URNG insistió en sus propuestas de diálogo, pero no se produjo ningún acercamiento serio entre las partes hasta marzo de 1990, cuando el gobierno del recién electo presidente Jorge Serrano respaldó la realización de un encuentro entre delegados de la URNG y la Comisión Nacional de Reconciliación. Sin embargo, durante el gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arévalo, inician las conversaciones entre la URNG y el gobierno de Guatemala con el fin de establecer una paz negociada. El 29 de diciembre de 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, después de muchas reuniones y convenios con la intervención de la ONU, se firmaron los acuerdos de paz. Después de 36 años de conflicto armado interno que vivió la población guatemalteca, finalmente el 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo en Guatemala la firma de la paz, firme y duradera, entre la URNG y el Estado de Guatemala, acontecimiento que puso fin al conflicto armado interno. El acuerdo de paz contiene 17 puntos, ante todo declaraciones de voluntad política. Principalmente la adhesión a los principios orientados a garantizar y proteger la plena observancia y el respeto de los derechos humanos, el compromiso de investigar las violaciones de derechos humanos ocurridos en el marco del enfrentamiento interno para contribuir a fortalecer el proceso de conciliación nacional y la democratización en el país. De igual forma, el reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas como base para la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, con el fin primordial de lograr una situación social más justa que se relaciona con la necesidad de un sistema fiscal más equitativo y eficiente, erradicar la pobreza y el desempleo, mejorar la salud, la educación y seguridad social. Son consideradas tareas prioritarias del desarrollo. Otro aspecto planteado es la reforma del Estado y del Ejército. Gracias por tu atención.